que nos hace recordar, que nos conecta al pasado, y si Dios lo permite nos puede llevar al futuro. Solo si Él lo permite. ¿Por qué? Aleluya. Cuando uno entra en oración y a Dios le place, como se lo mostró a Juan en el Apocalipsis. Dice Juan, estaba yo en el día del Señor y fui llevado en el Espíritu. ¿A dónde? Aleluya, bendito. A Juan le fue mostrado. Mire, aleluya, gracias. Todos los profetas del Antiguo Testamento, muchos vieron hacia adelante, hacia Jesús, al tiempo que Él vendría. Hacia el Cristo cuando tomaría un cuerpo o un estuche de carne como usted y como yo. Vamos a ir a San Juan 1:1. Rápidamente, San Juan 1:1. ¡Cristo vive! San Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Estoy hablando de que David, no nomás David, pero me recuerdo en la escritura donde dice que David profetizaba. No conocemos esa parte, mucha gente no la conoce. Aquí lo manejamos, aquí se nos enseñó. Y dice la escritura que David en uno de los salmos dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Gracias, Cristo. David entraba en la eternidad, Abraham, y le era mostrado hacia futuro, a cuando el Cristo, aún desde ese tiempo David no nomás iba a cuando Cristo iba a vivir, o vendría y tomaría, como dice aquí, un cuerpo de carne. Seguimos leyendo, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, y empieza a explicar, mira, este era en el principio con Dios. ¿Quién? El Verbo. Todas las cosas, no sé si lo puedes entender, pero mira, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De qué otra forma te lo puedo decir y seguir explicando? Y sin Él, no sé, mira, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra cuál ella? Contra esa luz. Y seguimos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por quién? Por Juan. Juan dio testimonio de la luz. Y por lo que él hablaba tenían que creer. Amén. No, y dice el 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero
al pasado. David fue llevado al pasado, pero David fue también llevado al futuro, cuando a Cristo estaba a la diestra del Padre. Pero espérate, ¿cómo que fue llevado a la diestra del Padre? ¿Cómo que Jesús fue exaltado, que el Cristo fue exaltado? Sí, David fue llevado antes que ningún otro a mostrarle al Cristo ya resucitado. Porque ya estaba destinado por el Padre. Le dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Amén? Dice del principio era el verbo, pero me impactó donde dice: este vino de Juan el Bautista para dar testimonio de la luz. El 7, a fin de que todos creyesen por él. Y dice en el 8, él no era la luz. Está hablando de que la luz vino y nos brincamos. La luz vino a este mundo y tomó un cuerpo de carne. Amén. Y dice: en el principio era el verbo. Quítale verbo y ponle: en el principio era la luz. Amén. Y la luz era con Dios. Amén. Y la luz era Dios. Amén. Y nos lleva a Génesis. Escucha. Padre, lo En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. Amén. La luz que vino a este mundo. Mire, ahí el Señor se dejó ver, se mostró, se proclamó para que supiéramos del Hijo. Aleluya. Bendito. Gracias, Jesús. David le fue mostrado el Hijo, así como le fue mostrado a Juan. Lo que Juan escribió en primera de Juan, San Juan, en el libro de San Juan 1, y en Apocalipsis. David lo pudo ver en uno de sus salmos. Dijo el Señor a mi Señor. Amén. Y Jesús les hace la pregunta cuando esa luz estaba en vida. Les hace una pregunta a los escribas y fariseos. Bueno, Él les pregunta: ¿de dónde vendrá? ¿O quién dicen ustedes que es el Cristo? Y le dicen: la Escritura dice que será hijo de David. Amén. Ok, hijo de David. Entonces Él les dice: entonces, ¿cómo es que David mismo, profetizando, lo dice en Hechos 2, dice David profetizando? ¿Cómo es que Él en el Espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Hablamos misterios, como decía la hermana, que están en la palabra. Misterios de Dios. Amén. Por las Escrituras, para gloria de nosotros. Gracias, Señor, aunque no lo merecíamos, Señor. Gracias, bendito.
Vamos a ir a Hechos 2. Gracias, Jesús. Eres bueno. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Amén. Vamos a leer desde el 29. Varones hermanos, les acaba de hablar Pedro. Amén. Dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Viéndolo, 31, antes habló de la resurrección de Cristo, Amén. que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Amén. Ahí está claro de que David le fue mostrado. Le fue mostrado el Cristo. Él fue llevado en su memoria. Fue elegido ser llevado al futuro. Él no nomás habló, a él se le mostró. Amén. Bendito. En muchos lados la escritura dice algo. Jesús, que muchos profetizaban hasta la venida de la luz o del Cristo. Amén. De Jesús. Muchos profetizaban hacia adelante, pero no nomás a eso. David profetizó hasta más adelante. A nosotros, algunos nos lleva al pasado. ¿Por qué al pasado? A David digo en un futuro, pero en un futuro pasado. A ver, explíquese eso, está confuso. ¿A qué me refiero? Que eso el Padre ya lo había elegido. Y el Padre, en el tiempo que a David le tocó vivir en esta tierra, le mostró en un futuro hacia adelante lo que el Cristo haría. Pero eso ya lo habían decidido o ya se lo había enseñado desde antes. Que en el mundo de las semillas, ¿qué? Tener. En el mundo de las semillas, tener. Las semillas espirituales. Bendito. Jesús. Bendito Cristo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos lleva al pasado. Y en parte profetizamos hacia el futuro. Conforme la escritura dice, de lo que Él vendrá, de lo que Él hará. Ahora, a muchos, al igual que a Juan,
No a todos, algunos profetizamos nomás, hablamos lo que dice la Escritura. Digo que profetizamos, pero algunos imitamos lo que la Escritura dice. Cuando Él quiere nos hace repetirlo. No es que sea profeta, pero porque a Él le place, en su momento con cierta persona nos hace repetirlo. Amén. Nos lo trae a la memoria. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Jesús. Entonces, en la memoria pasan muchas cosas. Algunos son llevados al pasado futuro y otros al futuro pasado. Decía un hermano, la historia del futuro. Ay, me quedé. Qué buen nombre para llamar y entender a lo que Dios ya estableció, a lo que Dios ya predestinó. Aleluya. Y para aquellos que se dedicarán a entrar a la eternidad, oirán a entrar en el, ¿cómo dice la Escritura? En el noroeste o en el norte, en el norte, sur, este y oeste. a la eternidad Bolón tiene un, creo que es noroeste. Aleluya. El este, perdón. ¿Cuál eternidad? No, a la eternidad Bolán, cuando estás en la oración, Sí, tiene cierto El nombre. lado donde está el altar de bronce. Amén. Amén. Al oriente. El oriente, Tabernáculo. le dice él por ese nombre, donde él los transporta al hombre que entra a orar. Amén. Amén. Ahí está. Amén. Amén. Donde el Señor te lleva donde Él quiera. Amén. Amén. Él te puede llevar en un presente donde no hay tiempo, Amén. o en un futuro donde es pasado, Amén. o a un pasado ¿Dónde es futuro? donde es futuro, Amén. porque no hay tiempo en Él. Y Él hace y muestra como Él quiera, como Él quiere. Bendito. Jesús. La luz vino a este mundo. Amén. Muchos no le conocieron, la rechazaron, Amén. pero era la luz que el Padre se sacó Amén. y el Padre predestinó para que fuera la luz y la vida de los hombres. Amén. Aleluya. Gracias por esa luz. Entonces, nuestra memoria es poderosa. Yo decía, pues normalmente la vez pasada, la memoria nomás me puede llevar al pasado o me trae cosas del pasado feas. Por eso le decía, si se la ponemos a Dios, cambian las cosas, hermano. Porque te puede enseñar el futuro, el pasado y el presente de Dios. Para ti, para mí, es conforme al tiempo. Jesús, conforme al tiempo, conforme al misterio de lo que Dios te quiera hablar. Aleluya. ¿Qué le enseñó el Señor, hermana Laura? Le enseñaba que estaba meciendo a la esposa. ¿Qué le enseñó el Señor? ¿Qué le dijo, hermana Soledad? Gloria a Cristo. Que pronto viene por su iglesia, que te prepares. ¡Oh, santo! ¡Jesús! La memoria es
Son unas puertas preciosas. Amén. Con los ojos lo ves. Amén. Pero la memoria, traer a la memoria esas promesas de Dios, esas visiones, esas palabras que te ha dado, lo que te ha prometido, son las puertas que alimentan con ríos de agua viva, con esperanza. Oh, bendito. Gracias, Señor, porque no entendemos tu grandeza ni las armas que tú has puesto. ¡Gloria a Dios! Las armas que ha puesto para alimentar nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra vida. Hermano Navarrete, ¿se acuerda de cuando Dios se le mostró, que visitó cuando estábamos en la otra iglesia? ¡Amén! ¡Oh, Sharaya, Sia! ¡Vaya! ¡Corre, la memoria, llevémoslo al lado del Señor. Hermana Adriana, ¿se acuerda cuando Dios ha estado y le ha estado mostrando o hablando por sueños? Amén. Hermano Juan de Dios, ¿de qué forma Dios le ha hablado? Amén. ¿Cómo ha tratado? ¿Cómo le ha dicho? ¿Se recuerda? Amén. Hermano Víctor, ¿te acuerdas cuando el Señor ha ido ahí en tu soledad o en tu encierro y el Señor te ha levantado y te ha dicho? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, santo, la misericordia! Hermana Alexa, ¿te acuerdas de la voz que oíste del Señor? Amén. Amén. ¡Oh, qué bendiciones! Tiene uno. Aleluya. Si dice que vivir, que recordar es volverlo a vivir. ¡Oh, ay, 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 ay! Quiero estar viviendo en su presencia. Amén. ¿Te fijas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la memoria delante de Dios? Para avivarte, para ponerte fuego, para que te recuerdes, para que te avives. ¡Santo! Si estás triste, estás deprimido o no sabes qué hacer, recuerda lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios te prometió. ¡Santo! Dios promete muchas cosas y Dios ha hablado muchas cosas. Ciertamente muchos dicen, no vivas el recuerdo del ayer, pero déjame decirte que si no lo puedes ver con tus ojos y si no lo sientes, ese fuego te hará sentir fuego como a Jeremías. Amén. Santo. Sentirás el fuego de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque te meterás, vivirás, estarás viviendo en parte de la eternidad orando. Mira, observa. Qué puertas tan preciosas que por un momento, con solo pensarlo, puedes entrar a esa eternidad orando. Amén. Con los recuerdos, con la memoria de lo que Dios es. Gracias, bendito. Eso es. El último punto de lo que hablábamos la vez pasada, uno era recordar a los pobres, dos, recordar nuestra condición anterior, recordar las ataduras o las aflicciones del ministerio, los que sufren, Señor, por los pastores en sus necesidades, en su sufrimiento con sus hijos, con lo que tienen que dejar para sujetarse al Señor. Y el último punto era recordar lo que hemos oído y hemos recibido
Santo. Y yo le voy a agregar lo que hemos visto de Dios. Aquel que lo ha visto o que lo puede entender. Qué poderosa arma que por un instante con solo recordar puedas entrar a la eternidad de Dios. Mira, si no puedes entrar tal vez, pero te lo presenta aquí como si fuera una puerta de cristal y lo estás viendo adentro para que se abran tus ojos y tomes fuerza, te reanimes. ¡Ah, Santo! ¡Oh, aleluya! Oh, mira, estamos ante la puerta de cristal y viendo hacia adelante, dice la Escritura, oh, que Él vendrá en las nubes y tomará su iglesia. ¡Sí, Señor! Está enfrente de ti el cristal, pero está transparente. No podemos ver que se están cumpliendo todas las profecías. ¡Cristo! 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 Cristo, 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 Cristo. Santo. Vamos al tema de hoy, ahora sí. Aleluya. Hablábamos de lo que es la memoria. El último punto lo vimos. Lo que hemos oído, recibido y visto. Y dice para el día de hoy lo que es una buena memoria. Una buena memoria. Una buena memoria. Está consciente de cosas. Vamos a ir a Salmo 77:6. Jesús. Salmo 77:6 dice así, hermanos. Oh, bendito, precioso, hermoso. Una buena memoria. Fíjate lo que el Señor dice de una buena memoria. El Señor dice, Salmo 77:6, me acordaba de mis cantos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Tienes una memoria buena. Se está teniendo canto de día para el Señor, o en la noche tienes canto para Dios. Tienes una memoria que está siendo cambiada. Estás teniendo concentración en la palabra durante el día o en la noche, recordando la palabra, o diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿O qué tienes para mí? ¿O qué significa esto? Amén. Nuestra memoria está siendo tomada por Él. Eso se empieza a tener una buena memoria, una memoria que está siendo cambiada por el Señor. Amén. Aquí el salmista dice, me acordaba de mis cantos de noche y meditaba en mi corazón. Yo le estoy agregando, dice, si cantas de día, te estás acordando del Señor de día y le estás dando gloria y honra a su nombre. Amén. Él te recordará y te protegerá de noche. Amén. Yo te canto. Amén. Lo mismo si haces con la palabra de día, lo tendrás de noche, meditarás en su palabra. Amén. Tendrás recuerdo de Él grato. Santo. Ese es el número 1 para el tema del día de hoy. ¿Cómo saber si nuestra memoria es buena y está siendo cambiada? Amén. Número 2, vamos a ir a Isaías 26:8. Amén. Santo. Gloria a Dios. Isaías 26:8. Santo. Amén. 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 26:8. Amén.
Dice así también: en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Aleluya. Reafirmando lo que decía en el versículo pasado. ¿Te recuerdas de Dios? En este dice, tiene un cántico al Señor. En este otro dice, recuerda al Señor. No nomás tiene un canto, sino recuerda al Señor. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, si te está recordando, entonces dice, te hemos esperado. La palabra esperado tiene una connotación de esperanza y anhelo. Aleluya. Algo que la memoria hace. Les decía la clase antepasada que la memoria anhela, es donde se estacionan cosas para recordar, o que guardas fotografías. Amén. De las cosas que esperas o anhelas, que se anidan en lo que es la esperanza del Espíritu. Amén. 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 Te hemos esperado. ¿A qué, hermana Soledad? A tener en alto tu nombre y tu memoria. Amén. Es el deseo del alma. Eso está demasiado grande y precioso, como en la memoria de Dios. Amén. Oh, Él nos recuerda, hermano. Él nos anhela todo el tiempo. Amén. Él anhela que la esposa se prepare. Amén. Él recuerda en la memoria de Dios. Amén. En su misma memoria recuerda. Amén. Mire. Amén. En Proverbios 8, del 22 al 31 dice que él se deleitaba, que la sabiduría, el hijo se deleitaba con los hijos de los hombres. Amén. ¿Cuánto cree que nos anhela? Amén. ¿Cuánto cree que nos recuerda? Oh, pero no todos tenemos ese privilegio. Aleluya. Oh, santo. Gloria a tu nombre. Él se acuerda de todos, pero no todos nos podemos recordar de Él. Amén. Y querer algo con Él. Amén. Ese es el segundo punto. Recuerda a Jehová. Y estamos hablando del hombre hacia Dios. Por eso no me quería meter en la memoria. A tu memoria es el deseo del alma. O sea, lo puse por el lado de Dios, pero está hablando mi memoria. Amén. La memoria de mi alma te anhela. Tiene hambre y sed de ti. ¿Cuándo vendré y me mostraré? ¿Cuándo me presentaré delante de ti? Estoy esperando que se llegue el día del servicio. Estoy esperando que alguien se presente o me pregunte de Dios. Amén. Oh, santo. Amén. Uy, ya sé. Estoy esperando compartirle algo a alguien de Dios. Amén. O poder vivir algo con Él, algo espiritual. Amén. ¿Qué esperas? ¿Qué anhela tu alma? Amén. El deseo de tu alma en lo espiritual, ¿cuál es? Algo de Dios. Aleluya. ¿Qué parte? Tal vez no lo entendamos o lo entiendas, pero ahí empieza a haber un anhelo, un deseo en tu alma por Él. Recordarte más y más cada momento. Hay muchos que dicen que estás loco. Desayunas Cristo, comes Cristo, cenas Cristo, sueñas Cristo, amas Cristo. Aleluya. Fíjate que sí, porque tengo que ir en aumento día tras día. Charlas. Oh, ay. Imagínate que tendría que respirar Cristo. Amén. Santo. Número 3. Perdón. Todavía no, seguimos en el 2. Segunda de Pedro. Uy.
Gracias, Jesús. 1, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. Versículo 12 y 13. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Amén. El apóstol ahí está diciendo que le es un deleite recordarnos a Cristo. Él se recordaba. Él se recordaba y le recordaba a los hermanos. No se moleste si alguien le recuerda cómo está tu vida en el Señor. Amén. ¿Cómo te ha ido en el Señor el día de hoy? ¿Has tenido alguna experiencia el día de hoy? Muchas veces pasa en las iglesias con los cristianos. Nos pregunta el pastor, y cuénteme qué tal le fue, soñó algo de parte de Dios, Dios le habló algo. Su memoria tiene hambre y sed de Dios, de cómo trabaja en usted. Y por él también oír que Dios está trabajando, que le estamos permitiendo transformarnos y cambiarnos. Amén. Qué privilegio poder tener a alguien así, que tiene, así como el apóstol dijo, así como el apóstol, que tiene anhelo de que Dios trabaje en su vida y Dios lo transforme. Amén. Alguien que se preocupe porque caminemos con Dios. Alguien que se preocupa porque usted y yo tengamos una experiencia. Amén. Que por medio de esas cosas nos manifiesta el amor. Aleluya. Un amor de parte de Dios. Ahora sí vamos a la tercera. Ahí mismo, segunda de Pedro 3:1. Bendito Cristo. Segunda de Pedro 3:1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por Los santos los profetas. santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. En este tercer punto nuestra memoria empieza a recordar la palabra. Aleluya. Nuestra memoria no nomás se acuerda de Dios. Hay gente que se acuerda de Dios, pero no recuerda nada de la Escritura. Amén. Muchos allá afuera, cuando tenemos una necesidad, un apuro, no es que sea malo. Si estás en una grave situación o enfermo, Señor, ayúdame. No Amén. está mal. Él se manifiesta y no lo deja saber Amén. que Él quiere manifestarse. Gloria a Dios. Iglesia, unos le cantan a Dios, lo recuerdan. Otros recuerdan a Jehová Dios cuando tenemos necesidades. Señor, sé que la regué, perdóname. Ayúdame. Amén. Pero ¿y qué tal recordar su palabra? Va a otro grado más. Amén. Amén. Y esto es lo que el apóstol aquí dice: tengáis memoria de las palabras que os han sido dichas, y si fueron dichas son porque fueron escrituras las que fueron dichas por los profetas. Amén. Amén. Vamos a ir a otro punto, San Juan 14:26, en el tercero de la palabra. Recuerda la palabra, una buena memoria. San Juan 14:26. Amén. Dice así: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son vida y son verdad, son espíritu y son vida y son verdad. En segunda de Tesalonicenses, creo que es 3:16, Aleluya. dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Aleluya. En otro lado de la escritura dice: nunca la escritura fue traída por voluntad humana, En la de Pedro. sino traída por voluntad de Dios. Amén. Amén. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Palabra, el Espíritu Santo hablando. Amén. Por inspiración divina. Por inspiración divina, usando a los hombres. Amén. Teniendo palabra. Entonces, si fue traída por inspiración divina, fue hablando el mismo Cristo. Amén. El mismo Cristo hablando. Amén. El mismo Cristo Aleluya. es diciendo y haciendo que se escribieran las palabras. Amén. Toda la escritura. Amén. Toda la escritura es inspirada. Cuarto punto, recuerda los Amén. caminos de Cristo. Vamos a ir a 1 Corintios 4:17. El 4, recuerda los caminos de Cristo. Primera de Corintios 4. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas Las iglesias. las iglesias. Timoteo estaba siendo enviado para recordar el proceder que debe de ser nuestro proceder en Cristo. Es otra reafirmación de lo mismo, que así como el pastor nos recuerda la palabra, nos recuerda que tenemos que practicar, que tenemos que hacer en Dios, nos va instruyendo. Si alguien puede mover tantito la concordancia. Sí, ¿qué es lo que necesitamos? Sí, 4:17 y no salió el 17. Se quedó fuera. Hay que bajarle. Ahí. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo. 4:17. Amén. Listo. Vamos a ir al quinto punto. Segunda de Timoteo 1:3. ¡Jesús! ¡Aleluya! Segunda de Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y el punto a observar aquí es recordar la oración. Amén. Pablo el apóstol dice que daba gracias a Dios porque él se podía recordar de los demás en oración. Ese es otro punto que indica que nuestra memoria está siendo tomada más por Dios. Que Dios está trabajando en ella. Que la está trabajando y moldeando. Cuando uno se acuerda del hermano, de la hermana, del pastor, del hermano allá donde esté.
Amén. Quinto punto, recuerda la oración. Sexto punto, recuerda la fe o contiene fe. Segunda de Timoteo, ahí mismo, Segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. La memoria recuerda la fe que ha habido en otras personas. Si tú te recuerdas, aparte de la palabra, a alguien que ha tenido cierto tipo de fe en cierta circunstancia que te pueda ayudar, o al mismo Señor, estás trayendo a la memoria la fe. Amén. Séptimo punto, segunda de Timoteo 1:6. Se fija, estamos todos en el mismo, enseguida, el siguiente versículo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:6. Aleluya. Aquí Pablo le está dando una recomendación, un consejo: que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si alguien me dice así, aviva el fuego del don que está en ti, Amén. ¿qué me está dando a entender? El punto es que me está diciendo: busca y acuérdate, trae a memoria de que hay un fuego de Dios en ti. Amén. Te recomiendo que te acuerdes que está el don de Dios en ti. Amén. Es que miles de problemas aquí y allá que no lo puedo ver, pero Él dice: acuérdate. Si te acuerdas, podrás entrar en esa eternidad. Olam. Amén. Te usarás la memoria. Amén. Entonces, el séptimo, recuerda los dones, porque ahí le dice, en el 6, le dice el fuego del don de Dios. Amén. Entonces, tenemos que recordar qué dones Dios nos ha dado, y si no, tratar de indagar Amén. hasta que lo puedas descubrir. Amén. Amén. Hay muchos tipos de dones. Ahorita no vamos a entrar porque ya tengo el tiempo. Recuerda el 8. Recuerda los unos. Recuerda a los demás y los otros. Primera de Tesalonicenses 2:9. Tesalonicenses, más abajo. Tesalonicenses está Ahí está. 2 libros atrás. 3, porque vamos a primera. Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, y dice así: ¿por qué? Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Aquí el apóstol dice que él se acordaba de a quienes él les predicó, de unos y de otros, y lo que él hacía. Amén. En diferentes tiempos y momentos, porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo. O sea, que como hermanos tenemos que recordarnos del trabajo del apóstol, del profeta, del pastor. ¿Sí? Amén. Que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio
de Dios. Amén. Aleluya. Que los tengamos en consideración en lo que está diciendo. Amén. ¿Por qué? Porque al igual que tú y yo, no nomás trabajan en la obra del Señor, muchos tienen trabajo secular. Amén. Es literalmente lo que está diciendo ahí, o sea, nos pide que nos recordemos de ellos para que pidamos por ellos. Amén. Al igual que, yo y el hermano, él tiene su trabajo. Amén. Señor, bendícelo. Las hermanas tienen su trabajo, bendícelo. Amén. Aleluya. Aleluya. Dos más y nos vamos. Amén. Hebreos 10, 32. Amén. Hebreos Sí, 10. sí. Hebreos está más adelante. Son como 4 libros adelante de donde estamos. 10, 32. Amén. Está en la pantalla de todas maneras. Aleluya. 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Amén. Aquí el apóstol nos hace una aclaración y nos dice que si recuerdo las aflicciones, en el buen sentido, si se las pongo a Dios, recordando para lo mismo, avivarme, para dar gracias, para exaltar. Amén. Tiene un recuerdo de algo malo, pero que no me mueva a pensar lo malo o a pecar, sino para engrandecer el nombre, Señor. Gracias porque ahora en tu camino me has hecho algo cuando todos me despreciaban, cuando nadie daba un centavo por mí, donde nadie me quería ayudar, donde la ciencia me desahució, donde los doctores no daban solución. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias por cambiarme, por la salvación. Amén. Y me pudiera extender en cuántas cosas, Santo. de dónde me ha sacado y de lo bueno que me ha dado. Amén. Lo complemento uno con otro. Amén. ¿A quién Dios no le dio esperanza? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. No es nuestra esperanza que nos va a cambiar. Amén. No es nuestra esperanza llegar a ser la esposa. Amén. No es tu esperanza que Él venga y la nueva por su iglesia. Amén. No es llegar a la nueva Jerusalén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Discúlpeme, ya me pasé. Último punto y nos vamos. Judas 1:5. Casi hasta el último. Judas está antes de Apocalipsis. ¿Judas 1 qué, amigo? 1:5. Está Judas enseguida de Apocalipsis, un libro antes. Amén. Judas 1, ¿qué? 5. 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Aquí el apóstol nos dice de que recordemos de que Dios también tiene juicio para aquel que no quiere Amén. hacer las cosas como Él dice, después de haber probado y conocido. Si después no me acuerdo que Él es paciente y compasivo, esperando que Él quiere que yo me arrepienta, y en vez de levantar el nombre y vivirlo, lo ensucio, lo empuerco, Amén. me voy a pecar, no me Amén. interesa. Amén. Así como me permitió ver grandes cosas, tal vez milagros, tal vez sanidades, Amén. o cambiar mi vida. Amén.
también puedo ver tinieblas, lloro, crujir de dientes, cosas malas. Son advertencias que el Señor dice: haz lo bueno para que no vayas a lo malo. Recordemos esa advertencia, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Amén. Aleluya. Sí mismo, Señor, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, Señor, por la enseñanza el día de hoy. Gracias, Señor, por toda tu palabra, Señor, por la palabra que soltaste por mano de mi hermana Soledad, Señor, por el comienzo en esta prédica, y gracias por este último versículo, Señor. Ayúdenos, Señor, y gracias, Padre, por las fuerzas que usted nos da. Gracias por todas sus bendiciones, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, le damos toda gloria y toda honra y alabanza. Amén y amén.